La organización social del pueblo wayú está basada desde sus orígenes ancestrales de una cosmovisión que reposa inicialmente en la sabiduría de los más ancianos de un territorio. En nuestra cultura wayú, el machismo ha prevalecido por generaciones. La imposición de un rol de género ha limitado a las mujeres en diversos escenarios. La educación desde el hogar ha estado cultivando este tipo de prácticas. A pesar de estas prácticas y justificar lo cultural y hacer ver que las mujeres cumplen roles ha sido suficiente para mantener esta balanza. Por eso considero que creer eso, decir "Ay, es que estamos en esta época, estamos en el siglo XXI, las cosas han cambiado", sí, pero hay cosas como los valores que no pueden cambiar. El tema del respeto, estemos en la época que estemos, el respeto debe ser el respeto hacia mis mayores, hacia mis adultos, hacia mi tío, hacia mi mamá, hacia mi abuela. Son como cosas que nosotros como wayús debemos rescatar o debemos fortalecer para mantener esa armonía. Hoy en día, el rol de la mujer en la organización social wayú han cambiado y la evolución es la aliada de estos resultados. Para mí que sería favorable también que dieran la oportunidad de que ellas fueran palabreras. Digo, porque la mujer ha evolucionado mucho y la mujer está capacitada para hacer lo mismo que hace el hombre en cuestión de trabajo, en cuestión de decisiones. Sí puede hacerlo. Como persona y como yo he visto, yo tengo ya, este año cumplo 60 años y he visto eso y para mí sí, la mujer wayú está capacitada para eso. ¿Qué pasa? Que uno como hombre y el wayú también somos muy machistas. La lucha por la igualdad de género en la cultura wayú ha sido un desafío complejo. Se requiere un diálogo respetuoso entre tradición y modernidad. Es hora de entender que la igualdad de género no es una amenaza para la cultura, sino una oportunidad para fortalecerla. Las mujeres wayú merecen igualdad de oportunidades y de respeto.